Vamos a estar considerando el atributo de la omnipresencia de Dios, el atributo de la omnipresencia de Dios. Y tengo una pregunta para comenzar, por ponerles a sus mentes. Y la pregunta es, ¿en dónde está Dios más? ¿En el cielo o en el infierno? ¿En dónde está Dios más? ¿En la iglesia o en una discoteca? Estoy seguro que ya algunos de ustedes han respondido la pregunta en sus mentes. La respuesta mía es, depende. Depende. Llegaremos ahí. Dios, que hizo al hombre, nos hizo con un alto sentido de privacidad que todos nosotros apreciamos y valoramos y tratamos de proteger. Todos apreciamos la privacidad a la hora de hacer ciertas cosas. El proyecto que, si mal no recuerdo, se trató de hacer en Chile con una casa transparente, no es algo que esté conforme a la ética de las Escrituras. Dios no pretende que nosotros vivamos nuestras vidas transparentes a los ojos de todo el mundo. Dios nos hizo con un sentido de privacidad que es correcto. E incluso dentro de las mismas familias, Dios ha establecido ciertas reglas. Como es el caso, por ejemplo, de que los hijos no deben ver la desnudez de los padres. Eso habla de cierto nivel de privacidad, aún en el nivel más íntimo, que es la familia. Sin embargo, hay una privacidad que nosotros jamás podremos obtener. Como tal decía Geoffrey Thomas, no existe la posibilidad de tener un momento de privacidad sin Dios. No existe la privacidad donde Dios no esté. En todo lugar, Dios está allí y por tanto nadie está privado de la presencia de Dios. Dios está en todas partes. Ese concepto no deja al hombre del todo tranquilo. El hombre, como les decía, le gusta vivir con cierto nivel de privacidad. El hecho de que hayan cámaras ocultas son cosas que inquietan. Hoy en día hay programas de televisión que manejan con cámaras ocultas, entran a lugares donde las personas no saben que están siendo grabados, filmadas, y entonces luego se enteran que ocurrieron cosas, dijeron cosas que jamás quisieron que fueran revelados a la luz pública. El hombre quiere proteger cierto nivel de privacidad. Los ladrones son atrapados por las cámaras que aparecen en los cajeros automáticos. Ladrones o criminales. Y aparece allí una foto, a veces difícil de verificar, pero las personas temen ser encontradas habiendo hecho alguna fechoría por una fotografía, una cámara escondida. Bueno, es posible que un criminal en una de estas fotos no se vea bien como para poder distinguir exactamente quién es. La cámara tampoco va a decir el nombre. Es fulano de tal. Pero en el caso de Dios no es así. En el caso de Dios, que Él está en todas partes y observando absolutamente todo, Él no tiene una imagen borrosa del criminal que comete la fechoría. Él no tiene una imagen borrosa del pecador cuando está violentando su ley. Él sabe quién es exactamente la persona que hizo tal pecado. Y el hecho es que vivimos expuestos a los ojos de Dios. Esta mañana se nos citaba en el sermón el hecho de que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esa es la realidad en la que nosotros vivimos. Hay alguien con nosotros continuamente. Hay alguien con nosotros continuamente. Algunos recordarán, dependiendo de su edad, una serie de televisión que daban llamada El Hombre Invisible. O sea, el individuo tenía un reloj que le hacía invisible en un momento dado y tenía X determinada cantidad de tiempo para él permanecer así.
Y ustedes se imaginan, era el terror de los bandidos y de los criminales. Porque este hombre invisible podía llegar donde los criminales jamás se imaginaban. Ese poder en las manos de una persona buena, era maravilloso lo que hacía el individuo, el protagonista de la película. En las manos de un criminal, eso sería algo terrible. Qué bueno que es Dios, el que es omnipresente. Qué bueno es que es Dios, el mismo que es santo, el mismo que es bueno, el mismo que es misericordioso. Él es el que es omnipresente. Y hermanos, eso es una enorme bendición. Eso es una enorme bendición, inmedible. El hecho es que así como este hombre invisible podía meterse donde las personas no sospechaban, Dios anda con nosotros donde quiera que nos movemos. Cualquiera de nosotros que estamos aquí, de cualquier edad, a donde quiera que tú te muevas, no importa que tú cierres las puertas o no, Dios está allí. Eso es una maldición en la mente del pecador que no quiere a Dios, que eso sea así. Él no quiere a Dios en sus pensamientos, y mencionaremos algo de esto, cómo el hombre trata de huir de la presencia de Dios. Pero para el hombre justo, para el hombre de Dios, para el Hijo de Dios, eso es una bendición. Fuimos instruidos acerca del devocional personal esta mañana, y el texto que se mencionó de tú, cerrada la puerta, ahora tu Padre que está en los secretos y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Pues, cerrada la puerta, tú y él solos, Dios está ahí. Nosotros no estamos allí solos, eso solamente yo conversando con mi alma. No es que Dios está ahí, yo estoy hablando con Dios. Y asimismo el que está haciendo lo malo y cierra la puerta para hacer lo malo, Dios está ahí también. Dios también está ahí. Y esta es la realidad. La enseñanza de la Escritura, de la omnipresencia de Dios, es que Dios está en cada punto del universo con todo su ser. Los hombres inventan poderosos telescopios y son capaces de observar a una distancia difícil de computar en nuestra mente tan limitada. Tan y tan lejos pueden observar movimientos de estrellas y de galaxias. Y le ponen nombres, reconocen cuáles son, dónde están. Y observan destellos y qué ocurre con ojos negros, con aquellas oscuridades de este espacio. Y yo me pregunto, ¿por qué Dios hizo un universo tan grande? ¿Por qué Dios hizo un universo tan grande? Aquí nosotros estamos en el planeta Tierra, una ínfima porción del universo. Una ínfima porción del universo. Y Dios tiene sus ojos depositados aquí, Dios nos creó a su imagen aquí, Dios mandó a su Hijo Jesucristo aquí. ¿Por qué Dios hizo un universo tan grande? Yo creo que Dios hizo un universo tan grande para nosotros realmente vernos a nosotros mismos en una justa proporción delante de Dios. Si este universo es tan grande, ¿quién hizo esto? El que hizo esto es más grande que eso que es tan grande que nosotros vemos. Y nosotros no podemos compararnos con Él. Y debemos sentirnos pequeños ante un Dios que hizo una creación tan majestuosa. Donde hay satélites, no los satélites creados por el hombre, sino las lunas alrededor de los planetas, donde hay estrellas, soles. El sol debe ser una de las estrellas más pequeñas de las tantas que hay. Habrán cuenta, a ver si tú puedes contarlas. Quien hizo eso fue Dios. Y nada de eso existe fuera de la presencia de Dios. Absolutamente nada de eso. ¿Qué es? La omnipresencia de Dios. La omnipresencia de Dios significa que Dios no está limitado por el espacio de ningún modo. Así como nosotros veíamos la eternidad de Dios y decíamos que esa es la manifestación de su inmutabilidad relacionada con el tiempo no hace que Él cambie.
nosotros podemos decir que su omnipresencia es la inmutabilidad de Dios relacionada al espacio. No podemos movernos a ningún lado aquí y allá y encontrar algo distinto en Dios. Dios será el mismo en cada punto del espacio, porque Él está allí con todo su ser. Dios no está limitado por el espacio de ninguna manera. Que haya una pared, una puerta, eso es nada con Dios, porque nada escapa a su existencia. Y todo lo que hay, todo lo que es, existe en Él. No solamente eso, no es solamente que no está limitado, es que Dios está presente con todo su ser. Con todo su ser, en cada punto del espacio. Con todo su ser, con todos sus atributos, en todo lugar. Pero me voy más lejos todavía. También la Escritura enseña acerca de la omnipresencia de Dios, que Él es soberano en la manifestación especial de su presencia. Él es soberano en la manifestación especial de su presencia. Cuando Él quiere, como Él quiere y en el momento que desea, Él hace acto de presencia en algunos lugares como no la hace en otros lugares. Dios, por ejemplo, ha prometido, para dar un avance, que donde estén 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está Cristo en medio de ellos. Eso es una prueba de su omnipresencia, del hecho de que Él está en todas partes. Pero también una manifestación de su presencia especial que Él decide en algunos momentos en específicos. Cuando Él dice eso, Cristo dice eso como una promesa y una bendición. Si su presencia en ese sentido fuera igual en cada instante, en cada punto del universo, ¿cuál sería la diferencia? ¿Cuál sería la diferencia? Hay una diferencia en que Dios esté presente con su favor, con su gracia, con su misericordia en esa manifestación especial. Hay una bendición distinta a la de que si no lo hiciera. Entonces Cristo está diciendo, cuando ustedes se reúnen, cuando ustedes vienen a adorarme a mí, yo hago acto de presencia de una manera especial. Acto de presencia de una manera especial. Y cuando no están, no es así. No es así. Cuando ustedes no están reunidos, yo no tengo el acto de presencia como cuando ustedes están reunidos. Hay una diferencia. De ahí la importancia y la relevancia, hermano, de estar aquí en el culto de adoración, cuando nos reunimos a adorar a Dios. Porque Dios ha prometido su presencia especial. Él dice, no es así cuando ustedes no están. Ahora, para que Dios esté, o Cristo esté, en cada iglesia cuando se reúne a adorarle, Él tiene que ser omnipresente. Porque así mismo ocurre en las iglesias en Taiwán, en las iglesias en las Filipinas, en las iglesias en los Estados Unidos, en las iglesias de Argentina, en las iglesias de todo el mundo. Él hace manifestación especial en cada una de sus iglesias. Tiene que ser omnipresente para eso. Otro ejemplo antes de pasar a la evidencia bíblica de todo esto que yo he estado diciendo. Su presencia general es evidente en el hecho de que todas las personas que hay en el mundo que están vivas por Él. Nadie sin Dios pudiera estar vivo. Dice la Escritura que Cristo es quien sustenta la existencia de cada objeto, aún los objetos inanimados. Esos átomos están allí unidos porque Cristo los mantiene unidos. Si en algún punto del universo no estuviera Cristo, ahí no hubiera nada. Todo hombre que esté vivo, sea en Cristo o no, es porque Dios está ahí. Si Dios no estuviera ahí, no estuviera vivo. Es porque Dios está ahí. Sin embargo, la Biblia también dice que Dios habita y mora de una manera especial. ¿En quiénes? En los hijos de Dios. En los hijos de Dios. Y no es que están los hijos de Dios y nosotros no, porque entonces dejarían de existir. Es que el favor, la misericordia y la gracia de Dios se encuentran de una manera especial en aquellos que son sus hijos. Entonces Dios sí está en todas partes, con todo su ser en cada punto del espacio, pero soberanamente,
Él en su misericordia decide hacer un acto de presencia especial en algunos lugares y no en otros. Esa es a grosso modo, la definición de lo que es la omnipresencia de Dios. Veamos entonces si esto que hemos dicho es bíblico. Vamos a ver si es bíblico. Vamos entonces a considerar algunos textos de las Escrituras que nos demuestran que Dios, en primer lugar, no está limitado por el espacio y que Dios está con todo su ser en cada punto del espacio. Lo primero que quiero hacer al buscar la evidencia bíblica es contestar la pregunta, ¿qué es lo que hace que Dios esté en todo lugar? ¿Qué es lo que hace que en Él sea así, que esté presente en todo lugar? ¿Es acaso el hecho de que Él sea espíritu? ¿Es por el hecho de Él ser espíritu que Él está presente en todo lugar? Yo contesto, yo creo que no. Yo creo que no. ¿Por qué? Porque hay otros seres espirituales también que no están en todo lugar. Y ahí tenemos que mencionar los ángeles, tenemos que mencionar los demonios, tenemos que mencionar aún el espíritu que está en el hombre. Los demonios no están en todo lugar, los ángeles no están en todo lugar. Dios envía a sus ángeles. Ángel Gabriel, ve allá donde José y dile, hay una manifestación en un punto dado particular donde está ese ángel y no está en otro. Y no está en otro. Vamos a Lucas 4 para ver un ejemplo. Lucas capítulo 4. Hermanos, el diablo no es omnipresente. El diablo no es omnipresente. Ahora, eso no debe llevar a nadie a decir, ¡uf! ¡Ay, qué bueno! Porque yo no he dicho absolutamente nada de la rapidez que él tiene tampoco. Rapidez debe tener. En Lucas 4 tenemos la tentación del Señor. Noten cómo en el versículo 13, al final de estar tentando al Señor durante estos días, dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. De manera que estuvo allí, y después de cierto tiempo ya no estuvo allí. Obviamente, el diablo es un ángel caído, es un ser espiritual, es un espíritu. Y sin embargo, vemos cómo estaba ocupado en un lugar específico aquí, donde estaba el Señor Jesucristo. Sí, tiene sus emisarios, y eso es algo que nosotros debemos entender, están los demonios. Pero aún los demonios se confinan en las Escrituras a un determinado lugar, donde están en un sitio y no están en otro. Si ustedes ven el versículo 35 de ese mismo capítulo, dice, y Jesús les reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Estaba en ese individuo y salió de allí, ya no estaba allí. De alguna manera, aún siendo seres espirituales, confinados a un lugar, a una limitación determinada. ¿Cómo es todo eso? No sabemos, yo no lo puedo explicar. Pero es la enseñanza de la Escritura. En Lucas capítulo 8, versículos 30 al 33, tenemos el caso del endemoniado gadareno. Y dice en el versículo 30 que Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Habían entrado, antes no estaban. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Se mueven de un lado a otro. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, ya no estaban en el hombre, ahora en los cerdos. Y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. ¿Dónde estaban después de ahí? No sé. Pero obviamente Cristo está describiendo lo que está ocurriendo con estos demonios. Vienen estos muchos, habitan en un hombre y después allí no están, están en los cerdos. Porque no son omnipresentes. Los demonios no son omnipresentes. Los espíritus de los creyentes también están limitados a un lugar en el espacio. Antes de la muerte, nuestros espíritus están con nuestros cuerpos. Después de nuestra muerte, están en la presencia de Cristo. ¿Qué dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículos 6 al 8? Estar presentes al cuerpo es estar ausentes del Señor. Estar ausentes del cuerpo es estar presentes al Señor. ¿Allí o acá?
Nuestros espíritus no son omnipresentes. Están limitados. Dios es, por tanto, omnipresente, no porque sea espíritu, sino porque Él es Dios. Dios es omnipresente por ser Dios. Si Dios no fuera Dios, si Dios no estuviera presente en todo lugar, no fuera Dios. En ese sentido, y empezando a contestar la pregunta que al inicio les hacía, Dios no puede estar más en un lugar que en otro. ¿Qué dejó de tener cuando está más en un lugar que en otro? Por eso decíamos, todo Dios en todo punto del espacio. Todo su ser. Todo Dios. Presente con todos sus atributos. Dios no está dividido, está en todo lugar a la vez. No está una mitad aquí, otra mitad allá. O los atributos de bondad aquí, los atributos de ira acá. No. Todo Dios. Todo Dios. Primer libro de Reyes, capítulo 8. Primer libro de Reyes, capítulo 8. Esta es la dedicación del templo, el contexto de la dedicación del templo. Si ustedes se fijan en los versículos 10 y 11, dice, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. ¡Qué bendición! La presencia de Dios llenando el templo. ¿Qué día tan maravilloso este? Versículo 27. Y dice Salomón, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Dice, la gloria de Jehová llenó la casa, pero Salomón dice, es que Dios no cabe ni en la tierra, ni los cielos de los cielos pueden contener a Dios. Porque todo Dios está en todo lugar, Dios lo llena todo. Absolutamente es lo que está diciendo. Sin embargo, vemos en el versículo 30, que él dice, oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona. No. La gloria de Dios llenó el templo. La tierra, tú no cabes, ni los cielos de los cielos, pero tú no vas a oír en el lugar donde tú moras. Tú tienes un lugar de tu morada. Un lugar donde está la presencia especial de Dios. Está en todas partes, estaba ahí claramente. ¿Y cómo lo iba a escuchar desde su morada? Porque también está ahí. No era por sistema de satélite. Es porque Dios está en todas partes. Por eso escucha la oración de su pueblo, no importa las condiciones o el lugar donde se encuentre. Pero dice él, la presencia tuya especial está en los cielos. Allí tú has decidido hacer tu morada, tu casa. Y eso es la enseñanza que corresponde con lo que Cristo dice en Juan 14. Que Dios tiene una casa en los cielos. La casa de mi Padre. Esa es la casa de Dios. ¿Dónde vive Dios? En su casa. ¿Dónde está su casa? En el cielo. Ese es el lugar de su morada. Ese es el lugar de su morada. Salmo 139. Salmo 139. Versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Pero ¿de qué dice Dios aquí?
que Dios está revelando a través del salmista aquí, ciertamente, que Dios está en todas partes. Si voy hacia los cielos, allí tú estás. En el Seol, allí tú estás. Porque Dios está en todo lugar. No hay un sitio donde nos podamos esconder de Dios. No hay sitio inaccesible para Dios. Puede ser inaccesible para los hombres. Puede que la gente no sepa dónde está Osama Bin Laden. Pero Dios lo sabe, Dios está ahí. Dios lo sabe. Ese hombre vive en la presencia de Dios. Nadie se puede esconder de Dios. Y ahora, está de moda ahora, con esto de la guerra y las cosas, utilizar esos lentes especiales para ver en oscuridad, esos lentes infrarrojos. Visión nocturna. Dice aquí que Dios no necesita eso. Miren lo que dice aquí. Ciertamente las tinieblas me encubrirán. Si yo dijere, ay, no, estoy cubierto de tinieblas, nadie me va a ver, aquí se ve la que no me encuentran. Dice, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Eso no es maravilloso a veces esa visión nocturna, todo oscuro. Si yo quito esos lentes no veo nada. Si me pongo esos lentes, entonces yo veo. Y aquí dice, yo puedo estar en medio de tinieblas. Y dice, eso se va a hacer como una claridad. Para Dios, eso es luz, como si hubiera luz. Y dice, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, porque lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque que Dios está ahí. Dios está ahí. Él está presente en todo lugar. No tenemos sitio en este universo donde podamos escapar. Podemos tomar algún transbordador de estos e irnos al espacio, al lugar más recóndito y lejano. Y tú no puedes huir de Dios. No podrás huir de Dios. Entonces ahora apliquémoslo esto a nuestro corazón más cercano. Tú estás manejando en tu carro. ¿Tú vas solo? ¿Crees tú que vas solo? Dios va contigo. Hay un chiste en el mundo evangélico que dice, bueno, pues cuando fulano pasa de tal velocidad, Dios se desmonta. No se desmonta. Él siempre está ahí contigo. Y siempre está ahí para ver nuestras actitudes cuando estamos montando, cuando estamos manejando. Y Dios está ahí cuando ve nuestras impaciencias. Dios me ha visto cuando yo estaba tocando mi bocina más de lo que debo. Dios estaba ahí, Dios me vio. Dios me vio. Dios sabe cuando tú le voceaste al chofer que hizo la barrabasada esa, Dios lo sabe. Dios lo sabe cuando tú, quizás no dijiste nada, pero pensaste una serie de cosas acerca de ese individuo. Que si tú fueras presidente de este país, esas cosas tú las eliminarías. Todas esas intenciones, todo eso Dios lo sabe. Mira cómo hacen eso. Ay, si yo fuera policía. Todo ese tipo de cosas Dios lo sabe. La velocidad, el estilo en que tú manejas, si tú eres cortés o descortés. Todo, Dios lo sabe, Dios está ahí. Y cuando hacemos cualquier cosa que no es conforme al carácter cristiano, Dios lo vio. Dios estaba ahí contigo. Apliquémoslo a la hora de ver televisión. ¿Viendo televisión? Tú estás ahí sentado en tu sala donde tú tengas la televisión. Tú no estás solo. Tú estás con Dios ahí. Tú estás con Cristo ahí sentado. Y tú puedes realmente conversar con Cristo de lo que tú estás viendo. Oye, qué bueno está ese programa, Señor. Qué maravilla, ¿eh? Ese documental acerca de esos animales. Qué insensatez la de estos hombres cuando ellos están hablando de que son millones de años y empiezan a decirnos que hubo una transformación. No hay fósiles ni siquiera para ellos probar eso. No hay fósiles, pero tienen fe en eso, Señor. ¿Qué? Porque no quieren reconocer tu señorío. Tú estás con el Señor allí sentado. Pero si estás viendo con el paso de los canales algo indebido y tú tienes conciencia de que el Señor está allí presente contigo,
¿qué tú vas a hacer? O apagas la televisión, o cambias el canal rápidamente. Es que Dios está ahí. ¡Ay, Señor! ¡Uy, mira qué cosa tan grande! Pero es que esa es la realidad, mi hermano, la que vivimos día tras día. Esto no es suposición. Tú estás en la presencia de Dios. Y la conciencia de su presencia en cada instante es lo que la Biblia llama el temor de Dios. El temor de Dios es lo que te va a dar la conciencia de que Él está ahí contigo, cualquier cosa que tú estés haciendo. Al hablar, al conversar, tú estás hablando con alguien, te das la libertad de, porque es una persona de cierta confianza, de decir ciertas cosas que tú no debes estar diciendo. Es que Dios está ahí oyendo la conversación. Es que mis padres, que no se enteren de que yo estoy hablando esto contigo, mis padres. Dios está ahí. Dios está ahí. Y créame, no son tus padres los que te van a juzgar en el día del juicio. Es Dios. Es Dios. Oye, en el uso del teléfono. Ya por el hecho de que tenemos la tecnología, a veces se le da rienda suelta a la lengua para decir ciertas cosas que no deben ser dichas por teléfono. Es que Dios está ahí escuchando la conversación. No es que la línea está interceptada y que está alguien oyendo lo que tú estás oyendo. No, es que Dios lo sabe. Y si no es conforme a la piedad, eso no es correcto. ¿Puedes tú pedirle la bendición a Dios sobre todas las cosas que tú dijiste con otra persona cuando tú terminas de hablar por teléfono? Dios, bendice esta conversación que yo acabo de tener. Gracias porque me permitiste hablar con fulano, con fulana. Pero es la conciencia de la presencia de Dios en todo instante. En todo instante. Entonces, a lo mejor ese concepto empieza a hacerte sentir como, wow, pero no voy a poder hacer nada. Para el que está haciendo lo malo, se siente así. Para el que está viviendo conforme a la voluntad de Dios, esa es la mayor bendición que pueda tener. La mayor bendición que pueda tener. Lo que es malo para uno es bueno para el otro. Proverbios 15:3. Proverbios 15:3. Noten lo que dice el proverbista allí. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Obviamente, los ojos es un lenguaje figurativo para decirnos de su discernimiento, ¿no? Lo que discierne, lo que ve cada cosa. Y él está diciendo, ese discernimiento de Dios está presente en todo lugar. Para que eso sea así, Dios tiene que ser omnipresente. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos, los dos. A los malos y a los buenos. ¡Ay! Dios está en la discoteca. Sí, Dios está mirando todo lo malo que están haciendo. Todo lo malo que están haciendo, Dios lo está mirando. Porque sus ojos miran los malos y los buenos también. Dios sabe lo que están haciendo ahí, cada uno y sus intenciones y todo. Dios lo sabe perfectamente. Jeremías 23. Jeremías 23, 23 y 24. Dice, ¿soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Es la omnipresencia de Dios. Nadie puede esconderse donde yo no lo vea. Y tú estás cerrando la puerta para hacerlo escondido. Nadie sabe de lo que tú estás haciendo. Y Dios está mirando exactamente lo que tú estás haciendo. Todo, Dios lo ve todo. Lo grande es que los ladrones, cuando los atrapan, sean ladrones sofisticados o no, porque hay ladrones que lo atrapan haciendo transacciones en medio de cosas bien sofisticadas. Fueron videos que demostraron algunas cosas del Montesinos en Perú. Videos también revelan lo que hacen algunos cajeros en los bancos. O aún una cámara, a un ladrón que entra a robar por cualquier cosa. Puede ser atrapado en una cámara. Y pueden ser muy
vehementes en defenderse a sí mismos cuando le dicen, fuiste tú. ¿Quién? Yo. Jamás. ¿Y cómo yo voy a hacer algo así? Soy un hombre muy serio. ¿Toditos son serios? Ven, vamos a ver esto. Hasta que le presentan el video. Y esa seriedad se fuma y empiezan los argumentos y la defensa. Pero es que yo soy un padre de familia y yo lo que quise tenía la intención de 20.000 argumentos. La cara se llena de vergüenza. Así será en la presencia de Dios en el día del juicio. Porque nadie se puede esconder de Dios. Y tú crees que nadie te está mirando. Y allí se va a ver todo, desde todos los ángulos. No un ángulo, y a lo mejor no fue lo que yo estoy viendo, no. Desde todos los ángulos, Dios te va a presentar qué fue lo que tú hiciste. ¿Qué fue lo que tú dijiste? ¿Qué fue lo que tú pensaste? ¿Qué actitud tú tenías en las cosas? ¿Dios lo ve todo? Había que ver lo que le pasó a Ananías y Zafira. Ananías y Zafira quizás, uy, pero el plan maestro, eso nadie se va a dar cuenta. Pero Dios lo sabía. Dios sabía qué era lo que ellos habían acordado entre ellos. Dios sabía las intenciones por las que ellos estaban haciendo las cosas. Que era un espectáculo. Un espectáculo de espiritualidad. ¡Qué desprendimiento! ¡Qué desprendimiento! Dios lo sabía. Porque Dios está en todo lugar. Y cuando ellos estaban maquinando y planificando sus cosas, ahí estaba Dios también. Porque nadie, ninguno de los que estamos aquí, ninguno vive con privacidad de Dios. Ninguno de nosotros tiene privacidad de Dios. Nadie. Y Hechos 17:28. Hechos 17:28. Un texto que nos refiere de la inmanencia de Dios. Dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. En Él vivimos y nos movemos y somos. ¿Tú estás vivo? Tú estás viviendo en Dios. En Dios. Nadie puede vivir en un lugar si Dios no está ahí. Si Dios no estuviera en un lugar, ahí no pudiera vivir nadie. Y si estás vivo es porque de ahí está Dios. Ahí está Dios. Ninguna puerta cerrada puede sacar los ojos de Dios. Los hombres pueden fabricar un cuarto oscuro donde no penetra la luz y allí poder revelar sus fotos, pero nadie puede crear un lugar donde los ojos de Dios no penetren. Dice Levítico capítulo 19, versículo 14, que nosotros debemos tener cuidado de lo que le hacemos a los sordos y a los ciegos. No le podemos decir cosas malas a los sordos, digo, porque no nos oyen, ni ponerle tropiezo al ciego porque no nos ve. Dice, no hagas eso. Y dice, ¿por qué? Por el temor mío, por temor a mí. Por temor a mí. Porque tú tienes conciencia de que yo estoy ahí. Y aunque el sordo no sabe que fuiste tú, yo sí sé. Y aunque el ciego no sabe que fuiste tú, yo sí sé. Entonces, por eso, el temor de Dios, la conciencia de la presencia de Dios, debe controlarnos en todas las esferas de nuestras vidas. Esa conciencia de Dios debe afectarnos. En ese sentido, los incrédulos, dice la Escritura, no tienen temor de Dios delante de sus ojos. Ellos no tienen conciencia de que Dios les está mirando, ellos viven como ellos quieran. Pero un cristiano no debe ser así. Nosotros debemos tener temor de Dios en nuestro corazón. Es imposible escondernos de Dios, escapar de Dios, pero no es imposible para el hombre tratar de esconderse. No es imposible para el hombre tratar de esconderse. Adán trató de esconderse, no pudo. Jonás trató de esconderse, no pudo. Pues dice, yo voy a huir de la presencia de Dios y se fue. ¿Habrá algún concepto quizás de que Dios estaba más cerca de aquel lado que del otro? ¿Tenía alguna brújula que le decía, allí está menos de Dios y allí hay más de Dios? Lo grande es que después a los del barco le dice, ¿qué es lo que pasa aquí? No, yo estoy huyendo de Dios. Él sabía que estaba huyendo de Dios. Pero eso es imposible. El hombre trata de hacerlo. Y el hombre puede vivir ocultándose y ocultando. Pero delante de los ojos de Dios, tal cosa es un esfuerzo fútil. Es un esfuerzo inútil. Dice Isaías 29:15. Ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo sus planes, y sus obras las hacen en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Ay, dice Dios, de los que hacen eso, que cubren sus planes. Y la gente, dice la Escritura, intentará esconderse del rostro de Dios el día de la venida de Cristo, y le dirán a las rocas, escondednos. Y nadie podrá esconderse del rostro airado de Jesucristo.
Pero Dios no solamente ve lo que ocurre con los malos, sino con los buenos. Y ese es el lado positivo de esta doctrina. ¿Qué bendición es? Que sí, que Dios está en todo lugar. Para el que quiera hacer lo malo, eso es algo negativo. Pero para el que quiera hacer la voluntad de Dios, eso es una bendición. Eso es una bendición. ¿Qué le pasó a Agar? Agar en Génesis capítulo 16. Nada, estaba desamparada, sin refugio, sola allí en medio de aquel desierto, y Dios la atendió. Dice en el versículo 7, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo a Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud, etcétera. Lo que va a pasar con tu hijo, tú darás a luz tu hijo, le pondrás su nombre Ismael. Jehová ha oído tu aflicción. Y entonces, ¿qué dice ella? Entonces llamó el nombre de Jehová con que ella hablaba, tú eres Dios que ve. Porque dijo, versículo 13, no he visto también aquí al que me ve, por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. Tenemos nosotros esa conciencia de vivir ante el Dios que me ve, el Dios que me ve, el Dios que me ve, continuamente, el Dios que me ve. Tenemos nosotros esa conciencia. Para Agar fue una bendición. ¡Qué bueno que Dios me ve! ¡Qué bueno que en medio de mi aflicción Dios me vio! ¡Qué bueno que Dios estaba ahí! ¡Qué bendición! Si no hubiera sido por Él, me pierdo. Y Dios se acerca a los suyos cuando están en medio de aflicción y Dios les protege, Dios les libra de mal. El que es de Dios disfruta la presencia de Dios, no quiere apartarse de la presencia de Dios. Pero para eso nosotros tenemos que ser humildes y quebrantados de espíritu, que fue lo que hizo David en el Salmo 51, en el versículo 11. Su oración a Dios fue, no me eches de delante de ti y no me quites de mí tu Santo Espíritu. No me eches de delante de ti, Señor. No me eches de delante de ti, por favor. ¿Qué es lo que está diciendo David? Si tú lo haces, está bien hecho. Si tú me echas, está bien hecho, yo sé lo que yo me merezco. Eso es lo que está diciendo David. Pero él le ruega a Dios, Señor, no me eches de delante de ti. Ten misericordia y no me eches de tu presencia especial. Ten una presencia de favor para conmigo. David no estaba negando la omnipresencia de Dios. David estaba consciente de que era un privilegio tener la presencia especial de Dios con él. Y dice, no me eches, Señor, no me eches. Porque la omnipresencia de Dios es una bendición para el pueblo de Dios. Es una bendición para el pueblo de Dios. Entonces, en ese sentido y a la luz de todos estos pasajes que hemos visto, ¿está Dios más en el cielo que en el infierno? ¿Está Dios más en la iglesia que en la discoteca? No. Si es en ese sentido de que Dios está en todo lugar, no. Si es en el sentido de que todo Dios está en cada punto del universo, no. Es Donald MacDonald, en su libro La experiencia cristiana, quien fuera pastor en Inverness, donde ahora pastorea el pastor Jack Seaton. Dice Donald MacDonald, la presencia de Dios en el sentido de la omnipresencia, en el sentido de ser Dios y de conocer todas las cosas, no está más en un lugar que en otro. Él no está más presente en el cielo que en el infierno. El asunto es muy claro para un cristiano que piensa bíblicamente. La presencia de Dios no puede estar en un lugar más que en otro. Dios está igualmente en el peor lugar que tú puedas pensar en el mundo, como en esta congregación en la que estás reunido para adorar. Él no está más presente en la reunión de los ángeles y de los santos en gloria que lo que está en el infierno, entre los perdidos. Esto es en cuanto a lo que su presencia esencial se refiere. Su presencia esencial, en su esencia, lo que hace que Dios sea Dios. Dios tiene que estar con todo su ser, en todo punto del universo. ¿Saben qué? Si Dios no estuviera aún en lo que sería el infierno no existiría. El infierno no existiría. No habría justicia en el infierno. No habría ira en el infierno. Porque no puede haber un punto del universo donde Dios no esté. Dios es Dios en su esencia. Todo lo llena, dice la Escritura. Todo lo llena. Pero
la Biblia también habla de su presencia especial. La Biblia no solamente habla de su presencia esencial, de cómo Él, como quien Él es, está en un lugar, sino que también dice, Él soberanamente decide estar en un sitio y no en otro. Soberanamente. Eso significa que hay algunos puntos del espacio donde Él decide por encima de otros estar presente allí. Sin negar la omnipresencia de Dios, la Biblia también habla de esa presencia en ciertos lugares. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos fueron expulsados del huerto del Edén. ¿Cómo era la presencia de Dios en el huerto del Edén? ¿O una presencia especial? Era una presencia especial. Y ellos tenían íntima comunión con Dios. Dios se había hecho de aquel lugar también el lugar de su morada y de su habitación. Pero Dios lo expulsa. ¿Y qué hace Dios en el cielo nuevo y la nueva tierra? Que Dios hace de su presencia especial el cielo. Y allí ahora renovados, los hijos suyos disfrutarán de su presencia especial por toda la eternidad. Especial, la presencia de su favor, de su gracia, de su bondad, de su misericordia. Génesis capítulo 28. Génesis capítulo 28, versículo 17. Dice Génesis 28, 17. Hablando de Jacob y el encuentro con Dios, dice, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad. Betel significa casa de Dios. Bet-el, casa de Dios. Este sitio es un lugar de la presencia especial de Dios. Dios ha estado especialmente conmigo en este lugar. Es lo que está diciendo Jacob. Dice, cuán terrible es este lugar. Yo estaba bien, pero ahora en la presencia especial de Dios hay un sentido de la solemnidad de lo que es estar en la viva presencia del Señor. Por eso el himno dice, cuán solemne y dulce es aquel lugar donde habita Cristo el Señor. Es solemne y dulce a la vez. Él dice, cuán terribles, terribles. No, Dios es uno como cualquiera de nosotros. No. Era descendiente de Abraham, pero eso no significaba que él podía tratar a Dios como si fueran igual. Reverencia ante la presencia especial de Dios. Éxodo 3:5. Éxodo 3:5. En el contexto de la zarza ardiente, Moisés se acerca, ¿y qué le dijo Dios? No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Como toda la tierra es de Dios, está llena de su gloria la tierra. Sí, pero Dios no le dijo eso a Moisés cuando antes de llegar ahí. Dios se lo dijo con respecto a ese lugar. En ese lugar donde estaba la zarza ardiente, allí estaba la presencia especial de Dios. Y en ese lugar él tenía que quitar el calzado de sus pies. Ese lugar no podía ser tratado como cualquier otro. Y Dios le dice, aquel con quien Dios tuvo una íntima comunión tan grande, Dios le dice, no te acerques, quita el calzado de tus pies. Pero yo pensaba que Dios lo que se fija más en el corazón. Hermano, fíjense, Dios se fija hasta en la ropa. Dios se fija hasta en la ropa. Dios se fija en la ropa que nos ponemos cuando nos acercamos a su presencia. Pasó así con Moisés. ¿Pero por qué no lo aceptó? Tierra santa es. Tierra santa es Moisés. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 14, dice que el Espíritu de Jehová dejó a Saúl. El ungido de Dios tenía la bendición especial de Dios con él. Y después el Espíritu de Dios se fue de él. Dice que espíritu del mal le fue enviado. Salmo 10, versículo 1. La experiencia del creyente cuando no experimenta la presencia de Dios. Salmo 10:1 dice, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación?
Dios decide en su soberanía alejar su presencia especial de los suyos. Y lo puede dejar con propósitos santificadores en medio de dificultades y tribulaciones. El salmista dice, estás lejos, oh Dios, estás lejos. Proverbios 15:29. Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Lejos, pero si está en todo lugar. Bueno, sí, con su favor y con su bendición, con el escuchar las oraciones que hacen, está lejos en ese sentido, y cerca de los suyos. Está en todo lugar. Él oyó muy bien lo que dice el impío, dice, pero Él está lejos del impío. Pero oye la oración de los justos. Primero Corintios capítulo 3, versículo 16. Primero Corintios 3:16, el apóstol Pablo enseña en ese capítulo que la iglesia es el templo del Espíritu Santo. Versículo 16 de 1 Corintios 3. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. La iglesia es templo del Espíritu de Dios, templo de Dios, donde habita Dios en su presencia especial. ¿Recuerden cómo Dios llenó el templo con su gloria? Pues dice, ahora la iglesia es el templo de Dios y Dios habita con su iglesia como iglesia. Somos templo de Dios, la morada de Dios. Y eso tiene implicaciones aún para la unidad de la iglesia, que es lo que Pablo está hablando allí en ese contexto. Tiene implicaciones en nosotros ser el templo del Espíritu de Dios, el templo de Dios. Que Dios esté con nosotros de una manera especial. Eso tiene implicaciones prácticas en cómo nosotros tratamos la iglesia. La iglesia no es de nosotros, es la iglesia de Dios, y donde Dios está presente. Cualquier cosa que hagamos es en la presencia de Dios, y estamos afectando el templo de Dios. En el capítulo 6, más adelante, 3 capítulos más adelante, Pablo habla otra vez de que somos templo del Espíritu de Dios, en este contexto ya de manera individual. Cada creyente tiene la presencia especial de Dios consigo. Somos templo del Espíritu de Dios. Versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Cómo es el Espíritu Santo? Omnipresente también. Pero dice que Él está en ti, como no está en el impío. Es claro y obvio. Y tiene una implicación práctica aquí en cuanto al adulterio y la fornicación. Una implicación muy práctica. Tú no puedes tomar el templo del Espíritu de Dios y unírtelo con una ramera. Muy práctica. La presencia especial de Dios con el creyente afecta nuestra vida sexual. Afecta. No puede ser como esta mujer suave que dice, mi marido no está en casa. Pero Dios sí. Pero Dios sí. Segunda a los Corintios 6:14. Segunda a los Corintios 6:14. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. ¿Y que somos templos? ¿Y qué implicación tiene en el contexto? ¿O que no debemos unirnos con los incrédulos? Porque Dios habita de manera especial con los suyos. ¿Qué concordia hay entre Cristo y Belial? Debe haber separación, es lo que está diciendo. Hay una separación bíblica. Y más adelante dice, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu. Salid en medio de ellos. La mundanalidad no debe tener lugar ante la presencia especial de Dios por su pueblo. La mundanalidad es una contradicción de términos con un pueblo habitado por Dios. Ahora, ¿dónde es que la presencia está de verdad especial? De verdad especial. En Cristo. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad.
Es un énfasis, de manera especial en Cristo. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la verdad. Hermanos, vemos entonces cómo la Biblia enseña que Dios está presente en todo lugar, especialmente en algunos lugares. Entonces ahora, ¿cómo es la pregunta? ¿Está Dios más en un lugar que en otro? Depende. Si estamos hablando de su presencia en cada punto del espacio, en ese sentido, no puede estar más en un lugar que en otro. Está presente en todo lugar. Sin Él nada existiría. Pero en el sentido de su presencia especial, sí, Él está más en un lugar que en otro. Sí, está con su pueblo reunido, está con los suyos, los creyentes. ¿Saben la bendición que es uno leer en Juan 14, cuando el Señor dice allí que el Espíritu mora con uno? En Juan 14, 17 dice, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Hermanos, la verdad que este versículo está diciendo, eso es algo increíble. Eso es algo pasmoso, el Espíritu de Dios habitando y morando con nosotros. Y más adelante dice en el versículo 24, versículo 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. No solo el Espíritu en el versículo 17, en el versículo 23 dice que Cristo y el Padre. De manera especial, el Espíritu mora en ti, como no mora en el incrédulo. Entonces sí, está más en un lugar que en otro, en ese sentido sí. En ese sentido sí. Y qué bueno que podemos contar con la presencia especial de Dios, coronando nuestros cultos de adoración. Si no fuera por su presencia, el ministerio de la predicación de la palabra fuera nada. Notas al aire, que entraran por un oído, salieran por el otro. Nada, los signos fueran nada también, no fuera algo recibido por el Dios de los cielos, fuera todo se quedara aquí, entre estas paredes. Pero Dios está presente, hermanos. Dios se hace presente con nosotros. Cuando venimos al culto de adoración, venimos a encontrarnos con Dios. Y cuando le cantamos, Él está escuchando. Él ve si tú cantas con interés o si no lo haces con interés. Él ve tu participación, tu involucración en la oración, por lo que se ora y por lo que no se ora, por lo que se lee en la lectura y por lo que no se lee. Dios está presente, interesado. Los ángeles están viendo lo que está pasando con el pueblo redimido por la sangre de Cristo en las iglesias del Señor. Los ángeles están interesados. ¿Estás tú? ¿Estás tú interesado? Dios está interesado. Dios quiere estar con su pueblo. ¿Te anima eso a adorar con su pueblo? ¿Te anima eso a venir a adorarle a Él? En cuanto a aplicación práctica, hermanos, es obvia la aplicación de que la conciencia de la omnipresencia de Dios debe originar y mantener el temor de Dios en nuestros corazones. El temor de Dios en nuestros corazones. Recordar siempre que Dios está ahí. Recordar siempre que Dios está ahí. Decía el teólogo John Dack, un hombre que crea sinceramente en la omnipresencia de Dios no puede ser indiferente a la religión. Estar apercibidos de que el gobernante moral del universo siempre está cerca, con toda su santidad y poder, y tan presente como si no estuviera en ningún otro lado, debe producir solicitud. Cuando un sentido de culpa nos oprime, la presencia de tal acompañante se hace intolerable. El hombre culpable se esfuerza por huir de la presencia de Dios, como hizo Jonás, pero la doctrina de la omnipresencia de Dios le enseña que su intento es en vano. El poder de la conciencia atormentando al hombre culpable donde quiera que vaya es terrible, pero la presencia del Dios en contra de quien ha pecado y cuya ira él teme es todavía más terrible. Dice, si la conciencia es terrible, la presencia de Dios es más terrible. Pero no solamente debe mover al temor, también esta doctrina de la omnipresencia de Dios debe producir consuelo y aliento en medio de las circunstancias adversas de la vida. El mismo Dag dice, al alma reconciliada con Dios, la doctrina está llena de consolación. En todo lugar, en toda condición, tener con nosotros un amigo todopoderoso, un Padre bondadoso, es una fuente indecible de consuelo y de gozo. No tenemos que temer, aunque pasemos por el fuego o por las aguas, si Dios está con nosotros. Aunque en el valle de sombra de la muerte, podemos dejar de temer. En toda circunstancia y prueba, saber que Dios está presente nos conduce a la santidad. ¿Qué dice la Escritura acerca de José? En medio de todas sus vicisitudes, Dios estaba con él. Dios estaba con él. Su bendición especial. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Salmo 23:4.
El Salmo 118, 6 y 7. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan, por tanto yo veré mi deseo en los que me aborrecen. O Isaías 41, 10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Jeremías 20:11, mas Jehová está conmigo como un poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera. Dios está con nosotros, y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No podemos vivir como unos desamparados, porque Dios está con nosotros, y aunque andemos por aunque Dios nos diga que pasemos por el fuego o por las aguas no nos anegarán y el fuego no nos quemará, dice Dios, porque yo estoy contigo. ¿Acaso Dios miente? ¿Acaso Dios miente? No nos dejemos engañar, hermanos. El diablo va a hacernos creer que Dios está lejos de nosotros, pero la verdad es que Él está cerca para los quebrantados y humildes de corazón. Y finalmente, la conciencia de la presencia especial de Dios en su iglesia debe ser producir reverencia en la adoración. Reverencia en la adoración. Si Moisés, con la intimidad que tuvo con Dios, tuvo que quitar el calzado de sus pies, nosotros debemos revisar la actitud con que nosotros estamos viniendo a adorar a Dios. ¿Estamos nosotros preparándonos para venir, pensando en qué venimos a hacer, meditando en estas cosas? Si Dios es Dios, y toda su presencia especial está con nosotros cuando nos reunimos, y cada uno de sus atributos está presente, eso debe hacernos considerar realmente con qué actitud estamos viniendo. Si pensamos en su amor, si pensamos en su bondad, si pensamos en su justicia, si pensamos en su santidad, si pensamos en cada uno de sus atributos, hermanos, eso es para venir aquí sobrecogidos con la solemnidad de su bendita presencia, pero para hacer fiesta de que Él está a favor nuestro y no en contra de nosotros. ¿Y qué debe ser nuestro ministerio? Que las personas que no están con Cristo pasen de estar del bando que están en contra de Dios y Dios estar en contra de ellos, a que vengan a formar parte del bando de Dios. Ese debe ser nuestro anhelo, nuestra oración. Y cuando se predicaba la palabra en esta mañana y cuando se estaba hablándole en converso, nosotros debemos venir anhelantes. Se dijo el miércoles, va a haber un culto, se va a predicar evangelístico. Nosotros debemos venir anhelantes. Es que si Dios dice que Él va a estar aquí, si Dios dice que su presencia va a estar aquí, ¿qué impío puede detener su brazo cuando Él diga, dame tu corazón? Ese corazón va a ser transformado y renovado. ¿No eres tú una muestra de que Dios tiene poder para salvar? ¿Cómo te atrapó Dios en tu corazón? No era precisamente cuando tú tenías tus planes de hacer las cosas a tu manera. Dios hizo alto ahí. Y aquí tú estás alabando y adorando a Dios. ¿Cómo pasó eso? Pues entonces Él no lo puede hacer una vez más, hermanos. Cuando se diga aquí, vamos a predicar un sermón evangelístico. Hermanos, no nosotros aquí luchando y con argumentación y razonamientos humanos. Es el poder de Dios que transforma una alma y la hace suya. Entonces debemos venir con la expectativa, ¿a quiénes convertirá Dios hoy? Oh Dios, conviértelos, ten misericordia de ellos, salva a nuestros hijos, salva a nuestros amigos. Unge los labios del pastor, queremos que tu nombre sea exaltado, que se postren delante de la grandeza de tu ser. Dios es digno, tú eres digno de alabanza, tú eres digno de que todos los hombres se postren delante de tu grandeza. Haz la obra, oh Dios. Venimos nosotros con esa actitud cuando venimos aquí a la iglesia. Oh Dios, habla en mi corazón. Yo necesito tu palabra para ser un mejor padre, un mejor esposo, un mejor hijo. Háblame para yo poder ser un mejor cristiano. Tantas veces que los pastores tienen que decir esto y hace, y se dice, y se habla, y se cosa. ¿Estoy yo realmente aprovechando la intimidad contigo? Háblame, Dios. Háblame a través del ministerio de tu palabra. Yo vengo a tener un contacto con Él, un encuentro con Él. O hemos caído en una rutina y nos hemos familiarizado con tener esta iglesia. Y venimos y hacemos el ejercicio de todas las semanas. Oh, que Dios nos libre. Que Dios nos libre de eso. Dios está presente. Vamos a postrarnos y adorarle a Él con reverencia. Vamos a orar. Señor, te suplicamos el ministerio de tu Espíritu Santo en este momento.
para que Él interprete con gemidos indecibles nuestra oración delante de tu presencia. Aquí que nuestra súplica y nuestra oración, oh Dios, es que nunca, nunca, nunca nosotros vengamos a este lugar de adoración de tu bendito nombre y que nosotros salgamos los mismos o aún peores. No, nuestra oración, oh Dios, es que tú, por cada encuentro contigo, por encontrarnos cada vez en el lugar donde tú estás de una manera especial, nuestras almas se acerquen a ti. Tú nos hagas más sensibles al pecado, más santos, más humildes, más celosos para tu gloria, que nos indignemos más por el pecado y no por lo que las personas nos hagan a nosotros, que nosotros tengamos amor por tu pueblo y por su unidad en preservarla, que nosotros no estemos defendiéndonos tanto a nosotros mismos y ofendiéndonos del otro, sino más bien tratando de buscar el bien del otro. Que nosotros estemos buscando las almas para llevarlas a Jesucristo, para que encuentren la vida eterna, vida eterna, vida eterna. Oh Señor, haz esta obra, te suplicamos en nosotros, y que nosotros estemos conscientes cada vez más de tu presencia. Ahora al despedirnos, Señor, te oramos que tú guardes nuestros pensamientos, que tú guardes nuestros labios, que tú guardes nuestros ojos, que tú guardes nuestros pies. Y danos conciencia a lo largo de toda esta semana de tu presencia, para agradarte en todas las cosas. Danos victoria, te rogamos, oh Dios, bendícenos, porque es nuestra petición solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.